Carlos Emanuel. En esta ocasión les voy a hablar un poco de mi tema de tesis, que es impacto en la calidad de vida de pacientes con cardiopatía isquémica sometidos a rehabilitación cardíaca en fase 2 en el Centro Médico Naval. Más adelante les voy a ir describiendo de qué va a consistir este estudio, de qué manera lo vamos a realizar y les voy a dar un pequeño marco teórico sobre todo lo que implica la cardiopatía isquémica. Para empezar a hablar de cardiopatía isquémica, tenemos que recordar que es una alteración del corazón. Engloba algunas manifestaciones fisiopatológicas que las mismas son producidas por que hay una descompensación entre la demanda miocárdica y el oxígeno que se proporciona al mismo músculo. Dichas descompensaciones pueden darse por una obstrucción, como podemos ver en la imagen que está aquí arriba, y pueden provocar una isquemia que va a producirnos una alteración en la funcionalidad del mismo miocardio. En cuanto a esta patología, es la primera causa de muerte en el país del total de todas las enfermedades. El 86, el 88.6% de las muertes registradas son a causa de problemas de salud, o sea, problemas de salud hablando en general. Otras causas pues son accidentes, otro tipo de problemas. De esta cifra, un 20% son patologías cardíacas. No necesariamente cardiopatía isquémica, pero engloba mucho las patologías cardíacas. Ahora sí, hablando de esas enfermedades cardíacas, como podemos ver aquí en esta gráfica, esta parte de aquí nos indica que las enfermedades isquémicas del corazón son las que engloban un poquito más de todas las patologías cardíacas, son el 71.9%. Del resto corresponde a enfermedades hipertensivas, enfermedades de la circulación pulmonar y fiebre reumática aguda. Recordemos que en algunas patologías pues se dañan las válvulas o algunos otros componentes del miocardio y es lo que provoca la muerte. Pero en este caso lo que nos viene más a interesar es las enfermedades isquémicas y vamos a profundizar un poquito más adelante. Ahora sí, en cuanto a la enfermedad de la cardiopatía isquémica, es todo un universo, depende de las manifestaciones que tengamos. Aquí hice este cuadro a mero recordatorio. Recordemos que no siempre hay manifestaciones eléctricas en el trazo electrocardiográfico. Podemos estar hablando solamente de una angina, que será una angina estable o una inestable. En estas, pues como podemos recordar, no hay elevación de enzimas cardíacas y no necesariamente tiene que haber una alteración en el electrocardiograma. En cuanto a los síndromes coronarios agudos, después de 2 horas se empiezan a elevar las enzimas cardíacas. Y como recordamos, están las que tienen elevación del segmento ST y las que ocurren sin elevación del segmento ST. Esto ocurre porque no en todas ocurre una total oclusión de la luz arterial. Es lo que produce que se manifiesten o no se manifiesten estos cambios en el segmento ST. Ok, aquí vamos a recordárselos un poquito más gráfico. Cuando en general con los pacientes que tienen problemas, no sé, dislipidemias, problemas que los predispongan a tener una placa ateromatosa, cuando hay una fisura sobre esta placa, lo que produce es que expone material subendotelial y esto a su vez lo que hace es que activa la coagulación, produciendo una trombosis sobre la placa de ateroma. La diferencia en estos casos es cuando se ocluye totalmente, como podemos ver en la parte de arriba, que hay una oclusión total en la luz del vaso. Entonces tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que nos puede desencadenar un infarto agudo al miocardio. Y en estos casos, cuando no se ocluye totalmente, solamente nos da el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Esto no quiere decir que no se vayan a elevar las enzimas cardíacas. En esos casos sí se elevan las enzimas cardíacas en ambos. Solamente cambia que depende de la cantidad de luz. A partir del 70% que se empieza a ocluir, ya empieza a tener cambios en el electrocardiograma.
Ok, para diferenciarlos un poquito más concretamente, en el síndrome coronario agudo con elevación del DST hay una oclusión trombótica de la luz totalmente, el vaso está totalmente ocluido porque se rompe la placa teromatosa y aparte de eso ocurre una trombosis que tapone todo. Hay un ascenso del segmento ST y puede aparecer la onda Q. Y como podemos observar, en ambos casos hay una elevación enzimática. Por el contrario, el que no tiene elevación del segmento ST, no está ocluido por completo el vaso. Sí, sí hay presencia de trombos en algunos casos, pero no son de una manera total, por eso no causa cambios en el electrocardiograma. Ok, y lo que es la angina estable, esto corresponde a una estenosis crónica. Esto quiere decir que no necesariamente por la formación de un trombo. Puede ser algún paciente que ya sea obeso de muchos años, que ya se sepa obeso de muchos años, que tenga problemas de lípidos. Entonces hay una estenosis crónica. Esto va ocurriendo progresivamente y ocluye más del 75% de la luz coronaria. No ocurren cambios en el segmento ST o alteraciones de la onda T como tal con el dolor. Solamente es un dolor muy característico en el pecho. Y por lo mismo de que no está habiendo una isquemia como tal, no ocurre una elevación enzimática, como en el otro caso, que como es en agudo, sí ocurre una elevación enzimática. En cuanto a lo que es mi objetivo de estudio, es valorar el programa de rehabilitación cardíaca del Centro Médico Naval. Estos tipos de programas han sido establecidos numerosamente y cada centro de rehabilitación tiene como que su protocolo a seguir. Eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. El programa de rehabilitación cardíaca en general corresponde de tres fases. Una fase hospitalaria, que dura aproximadamente 1 o 2 semanas, es el tiempo en el que el paciente está hospitalizado, es la fase uno. Una ambulatoria o también llamada educativa por algunos autores. En esta fase pues viene a los pacientes se les menciona todo sobre su enfermedad. Los pacientes que acuden a este tipo de terapias tienen una atención integral, acuden al psicólogo, al nutriólogo, son valorados por el cardiólogo y rehabilitación y se les informa mucho sobre su enfermedad. Se les informa cómo pueden ver si hay una agudización, un evento súbito y cómo manejar un estilo de vida que les evite que tengan mayores complicaciones. Y la última fase, que consiste en ejercicios realizados en casa sin supervisión. Una vez concluyendo la fase 2 se puede pasar a una fase 3 con autorización del rehabilitador. Entonces son evaluados y son autorizados ya cuando conocen bien el programa para hacer el ejercicio sin supervisión. Bueno, para profundizar un poquito más sobre la fase 2 de ese tratamiento, la segunda fase se realiza en las inmediaciones del hospital. Esta por lo general tiene una duración de 30 minutos diarios y se realiza 3 días a la semana durante 8 semanas. Esto va a depender mucho de la infraestructura del hospital, de la cantidad de pacientes que tienen y de los objetivos que se quieran alcanzar. Esta, lo que muestro aquí, esta duración en general es lo que se abarca en la mayoría de las guías, pero depende de las necesidades y la infraestructura del hospital se puede prolongar. Por ejemplo, en el Centro Médico Naval, el programa tiene una duración de por lo menos 12 semanas. Durante estas 12 semanas se realizan periodos de ejercicio de 50 minutos y se realiza 5 días a la semana. Esos ejercicios cabe destacar que van combinados, no solamente es solamente lo aeróbico, se trabaja también, a los pacientes se les da la opción de tener programas de baile, programas igual con las mismas materiales de las que dispone el centro médico, se va variando. Un paciente le toca una semana tal bicicleta ergométrica, la otra semana le toca banda y así depende de cómo vaya progresando. En cuanto a esos pacientes,
Para someterlos a la terapia de rehabilitación cardíaca, se clasifican en grupos funcionales. A esos pacientes se mide la cantidad de METs, que es lo que toma en cuenta el Centro Médico Naval para poder catalogarlos o ver qué tanta intensidad se les va a poner en el tratamiento. Recordemos que un MET es la cantidad de energía de forma basal que se requiere para lo que te da como consumo son 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por hora. Entonces, a partir de esto, los pacientes que tienen un grupo funcional de 4, que tienen una sintomatología en relación con los mínimos esfuerzos o inclusive en reposo, estos pacientes pues generalmente no son candidatos para esta fase. Entonces se tiene que estar estratificando para poderlos incluir en el programa. Los pacientes en el grupo 3 y en el grupo 2 pues entran sin ningún problema al programa, solamente en especial en este grupo, en el grupo 3, se les tiene un poco más de atención para evitar que vaya a desencadenarse algún evento cardíaco durante la fase de entrenamiento. En cuanto al grupo funcional 1 y 2, pues no tiene mayor problema. Y funcional 1 no tiene limitaciones en las actividades de la vida diaria, en su trabajo, en deportes. El grupo funcional número 2 no tiene limitaciones en actividades de la vida, pero sin trabajos que requieren un esfuerzo físico importante y pues en la mayoría de los deportes. En cuanto al tercer grupo, estos tienen una capacidad funcional de 4 a 6 METs y en esto puede existir una limitación de la actividad de la vida diaria y con relaciones sociales. Son pacientes que están muchísimo más limitados a comparación de los otros dos grupos. Y en ellos existe una incapacidad para trabajos de tipo corporal. En este programa, como lo mencioné hace rato, el ejercicio dura, en el centro médico lo abarcamos a 50 minutos y tiene tres fases. La primera es la fase de calentamiento. Esta fase dura en promedio 5 a 10 minutos y los ejercicios tienen que mantener arcos de movilidad articular y permiten que el paciente se vaya acoplando a su frecuencia para la siguiente fase. Entonces, en esta fase solamente, por ejemplo, cuando los pacientes están en bicicleta, se les comienzan pedaleando a velocidades muy bajas y van subiendo paulatinamente conforme ellos se van sintiendo y hasta que entran a la fase intensa y se mantienen ahí en esa fase. La fase dinámica tiene una duración de 30 a 50 minutos y esta puede realizarse según la disponibilidad del centro de rehabilitación. Esta, por ejemplo, en el Centro Médico Naval sí disponemos de estos materiales, de la caminadora en banda, una bicicleta ergométrica o reclinable y un pedal de miembros superiores. Por ejemplo, esto es importante para pacientes que tienen, no sé, alguna discapacidad, algo que les impida realizar ejercicios como en, en la banda o en la bicicleta. Por ejemplo, un paciente con lesión en miembros inferiores, se utiliza el pedal de miembros superiores. Además de estos equipos, el Centro Médico Naval cuenta con, como ya lo mencioné antes, cuenta con infinidad de... Vamos a pasar también esto. En esta fase se busca realizar el ejercicio de inducir cambios cardiovasculares considerables. El paciente cuando entra para ver si es candidato, se le hace una prueba. Para esta fase se busca realizar el ejercicio sin inducir cambios considerables. Entonces pacientes cuando llegan se les hace una prueba funcional para ver si están capaces, si están aptos para realizar este ejercicio. De esta evaluación que se les hace, se toma en cuenta la frecuencia cardíaca máxima que pueden adquirir y la cantidad de metros que tienen. Entonces el trabajo que se va a realizar en estas máquinas es del 40 al 80% del pico de VO2 máximo. El trabajo también está basado en el 60-80% de la frecuencia cardíaca de reserva y también se limitan por el esfuerzo que ellos perciben. Para eso utilizamos la escala de Borg. Cuando los pacientes se perciben
a un nivel inferior de 13, pues se baja un poquito la intensidad, es lo que se va tomando en cuenta para regularizarlos. Por ejemplo, aquí está la escala de Borg, son 20. Entonces, de aquí en adelante, el paciente todavía puede estar realizando el ejercicio. Ya cuando esté inferior a 13, bueno, cuando alcanza niveles más altos, es cuando se va bajando la intensidad del ejercicio, o incluso cuando llegan a muy pesado, muy pesado, es cuando se detiene el ejercicio. Y al final, cuando terminamos esta fase, entramos a la fase de enfriamiento. Aquí el paciente se regresa a la frecuencia cardíaca basal, se reduce la intensidad del ejercicio y esto va haciendo paulatinamente, porque no se busca que el paciente haga el ejercicio intensamente y de repente ya frenarlo, sino que paulatinamente se va bajando la frecuencia, se va bajando la velocidad del aparato que esté utilizando o del ejercicio que esté haciendo. Para esta encuesta vamos a utilizar el cuestionario de SF36, la versión 2 de este cuestionario. Este cuestionario lo que evalúa es la calidad de vida. Él se compone de 36 preguntas que están distribuidas en 8 rubros: funcionamiento físico, limitaciones de roles debido a la salud, limitaciones por problemas emocionales, vitalidad, salud mental, funcionamiento social, dolor corporal y salud en general. Es importante recalcar que esta escala es subjetiva, es lo que el paciente percibe de sí mismo en su calidad de vida. Para complementar ese estudio vamos a dar la fase a lo sólido, que sería medir la capacidad funcional, cómo empiezan al inicio del estudio y cómo termina, qué tanto aumenta la capacidad funcional del paciente al empezar y al terminar el estudio. Igual el cuestionario se aplica dos veces, se aplica al inicio del estudio y se aplica al terminar el estudio, para ver si cambia algo la percepción del paciente sobre sí mismo, sobre su calidad de vida. Aquí podemos ver un ejemplo de la encuesta. Para todo esto el paciente pues ya firmó su consentimiento informado y aceptó ser parte del estudio. Entonces el paciente va a responder las casillas y de esta forma, con una escala que igual ya está proporcionada por el estudio, se valora. En cuanto a los antecedentes, este cuestionario ya ha sido aplicado muy ampliamente para evaluar la efectividad de la rehabilitación cardíaca en muchas otras patologías del corazón. Por ejemplo, puede ser utilizado para pacientes con falla cardíaca. Por ejemplo, en Colombia se utilizó, hay un estudio que valora la frecuencia cardíaca, la falla cardíaca, perdón, y obtuvo resultados favorables. Aquí está el estudio de la revista colombiana de cardiología. Por ejemplo, aquí hay otro estudio. Este fue realizado en Valencia y valoró el impacto en la calidad de vida de pacientes que sufrieron un infarto del miocardio. La importancia de realizarlo en un centro médico naval es que no se conoce si el programa como tal está funcionando bien o si tiene qué tan favorables son los resultados. Entonces, sí se conoce en cuanto a la cantidad, que mejoran los MED, que mejoran otros, el doble producto, otras variables que se pueden medir, pero no se ha comparado cómo esto puede influir al paciente. O sea, digamos que un paciente puede aumentar 3 a 4 MEDs en el tratamiento, pero no sabemos qué tanto esto puede influir en la calidad de vida del paciente. Pues cabe recalcar que los pacientes que tienen alguna, alguna enfermedad del corazón tienden a estar un poquito más deprimidos, tienden a tener ese problema social. La justificación para realizar este estudio es demostrar la utilidad y la eficacia de este programa, el que es realizado en el Centro Médico Naval. O sea, nuestra forma de hacer este programa. Y demostrar que es necesario para tener en cuenta la repercusión social de esos pacientes y la repercusión física. Así podemos demostrar que la forma en la que nosotros realizamos este estudio brinda a los pacientes una calidad de vida superior. Okay, el planteamiento de este protocolo de investigación
es que la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte a nivel nacional, como lo mencioné hace al principio de la presentación con las estadísticas del INEGI, y que el programa de revisión cardíaca, aunque tiene beneficios muy grandes, es poco utilizado por la falta de promoción. Aquí estamos hablando de que estos centros de rehabilitación cardíaca no tienen una difusión muy grande en México. Para la cantidad de pacientes que tienen estas entidades, aproximadamente deberían de haber unos 620 centros de, centros de rehabilitación cardíaca en todo México. Y lo que se ha documentado, bueno, lo que se documentó hasta el 2017 es que solamente hay 24 centros de rehabilitación cardíaca registrados. Entonces, es importante hacer difundir, vaya, que la importancia de este tipo de tratamientos para mejorar la calidad de la vida de los pacientes. Y en cuanto a la mejoría de los pacientes, no solo la mejoría física de los pacientes, sino la percepción de estos sobre su vida misma, sobre su utilidad a la sociedad. Mi hipótesis es que existe un considerable aumento en la calidad de vida en los pacientes que son sometidos a revisión cardíaca. Y esto va a ser manifestado por la encuesta de SF36 y objetivamente por el incremento en la capacidad funcional. Vamos a comparar estos dos aspectos. O sea, si mejoró uno y también mejoró el otro, si mejoró uno y el otro no mejoró, ¿y por qué? Mis objetivos son determinar el impacto en la calidad de vida de estos pacientes, los cuales han recibido este programa de rehabilitación cardíaca en el Centro Médico Naval, solo en la parte de la fase 2, ya que es la fase más dinámica, es en la que se obtienen resultados más grandes. El objetivo específico de todo esto sería determinar que la calidad de vida de los pacientes por medio de la aplicación de este cuestionario que ya mencioné, el SF36, y determinar el valor de la capacidad funcional y el doble producto en pacientes con cardiopatía isquémica antes y después de la terapia de rehabilitación. Además de todo esto, lo que nos interesa, lo que me interesa a mí para el estudio es relacionar factores como la edad y el sexo con el incremento manifestado subjetivamente en la calidad de vida. También podríamos tener esta observación, si en el caso de que llegase a suceder que en los hombres, en los varones, hay una mejor o una peor percepción de vida con respecto a lo que a las mujeres o viceversa. Este estudio va a ser un estudio observacional, analítico, prospectivo y longitudinal. Para incluir a mis pacientes en el estudio, pues obviamente son pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica, vamos a descartar algunas otras patologías, como por ejemplo algunas valvulopatías las vamos a descartar por completo y pues alguna insuficiencia cardíaca que se pudiera llegar a manifestar, ya que lo que a nosotros nos interesa es como tal la cardiopatía isquémica, por los antecedentes de obesidad en México, porque es un poquito, bueno, es la primera causa de muerte, entonces la población es un poco más grande y es un poco más específica. Pacientes que tengan un antecedente de infarto agudo al miocardio en cualquiera de las presentaciones. Pacientes que tengan diagnóstico de angina estable. Muchas veces estos pacientes, antes de que lleguen al infarto agudo al miocardio como tal, ya son candidatos al programa de rehabilitación cardíaca. Que los pacientes tengan aptitud clínica para realizar la terapia, ya que no tengan alguna limitación física. Por eso al principio se le hace la prueba de capacidad funcional para poder saber para poder descartar que durante la terapia no se vaya a presentar algún evento. Y pues obviamente para el estudio. En cuanto a los criterios de exclusión, un evento cardiovascular reciente menor de 2 semanas, como mencioné, las primeras 2 semanas son de la primera fase y pues en las primeras 2 semanas no se puede realizar ninguna actividad de este tipo. Es muy alto el riesgo de que tengan alguna recaída. Discapacidad funcional para realizar las pruebas de esfuerzo y los dispositivos empleados de la rehabilitación. O sea, que los pacientes no puedan utilizar estos dispositivos. Discapacidad física para que realicen la rehabilitación. Lesiones musculoesqueléticas que de igual modo lo imposibiliten. Y comorbilidades que le impidan iniciar o concluir el programa de rehabilitación cardíaca.
que además de la cardiopatía isquémica tengan alguna otra enfermedad que les impida la realización de estos ejercicios. Y por supuesto, pues la prescripción de ejercicio limitada por síntomas. En cuanto los pacientes comienzan a tener una elevación en el segmento ST, cuando realizan este ejercicio son monitorizados. Los pacientes se conectan y va pasando todo su trazo cardíaco. Entonces, cuando tienen alguna alteración o tienen síntomas de que están sofocados, de que ya sienten muy pesado el ejercicio, pues también son criterios para excluir a estos pacientes. En cuanto a los de eliminación, los pacientes que se den de baja del programa de rehabilitación cardíaca o, por ejemplo, que no acudan al programa de rehabilitación, es muy común que los pacientes cuando acuden a esos programas llega un punto que ya sin terminar la terapia, pues dicen que piensan que ya se sienten bien y pues muchos, por eso mismo que se sienten bien, dejan el programa inconcluso. Y pacientes que presentan un evento cardiovascular en el periodo comprendido por el programa. Sí han llegado a darse casos, pero pues los rehabilitadores de este programa pues están muy bien capacitados para abordar cualquier tipo de accidente, de evento que ocurra durante la administración de la rehabilitación. En cuanto a mi muestra, yo la elegí por conveniencia. Se van a incluir 30 pacientes del Centro Médico Naval que vayan sido derivados a la segunda fase del programa de rehabilitación cardíaca. Y siempre y cuando estos acepten ser incluidos en el estudio y no presenten alguno de los criterios de exclusión o de eliminación. En cuanto a mis variables, yo las variables que tomé como más fuertes en este caso, pues de cajón van a ir sexo, edad y peso. Esto son variables cuantitativas y cualitativas en el caso del sexo. La edad también va a ser un criterio muy importante, pues las patologías cardíacas se presentan no exclusivamente, pero en su mayoría de 40 años en adelante. Y también el peso va a ser una variable muy interesante, pues se va a comparar también cuánto pesaba el paciente al iniciar el programa y cuánto pesaba al terminar, si también eso influyó de alguna manera en él. O sea, todo el estilo de vida que se le inculcó al paciente, todas las recomendaciones dietéticas que se le dieron, la frecuencia cardíaca basal y la frecuencia cardíaca máxima, lo que maneja paciente de frecuencias cardíacas y lo máximo que puede llegar a presentar. La tensión arterial, también vamos a ver si hubo algún cambio en esta. Y otro criterio sería el doble producto. El VO2 máximo, la capacidad funcional del paciente, como lo decíamos en MEDS, y la calidad de vida relacionada con la salud. Este punto yo creo que es el más importante porque es el que se va a hablar con la encuesta SF36 y es lo que le va a dar como que la validez a este estudio, viéndolo desde el punto de vista de la percepción de los pacientes de esta terapia. O sea, no como tal de la terapia, sino como tal de su mejoría, de la mejoría en su calidad de vida. Para el análisis de mis datos se va a realizar con el programa SPS, la versión 19 de este programa, con un valor de significancia estadística de 0.05%. Se determinarán medidas de tendencia central, dispersión y distribución con Kolmogorov-Smirnov y se van a realizar las pruebas de chi cuadrada o exacta de Fisher para las variables cualitativas. Ted Student y Udeman Whitney, ANOVA Crustal Wallis para variables cuantitativas, dependiendo de la distribución que tengamos previamente en los datos. En cuanto a las consideraciones éticas, estos procedimientos van a estar de acuerdo con lo que dice el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Lo que nos dicta este reglamento, o sea, para lo que nos importa aquí en la consideración ética, es que este estudio se considera con riesgo mínimo, ya que es un estudio prospectivo donde se realizarán los datos, o sea, se van a analizar los datos que van a ser obtenidos a través de un programa establecido. No va a haber ninguna intervención por parte de nosotros, salvo tomar los datos de los pacientes y aplicar el cuestionario de calidad de vida. Será la única intervención, pero no interfiere para nada en la forma en la que se hace el estudio, la rehabilitación, no interfiere para nada.
Y pues eso es todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado.